Javier Sánchez, conocido como el enfermero del turno de noche, natural de Sevilla, criado en los barrios obreros de la capital andaluza. En 2022, tras la muerte de su hija Lucía, de apenas 9 años, víctima de la falta de un medicamento oncológico que debería estar disponible en el sistema público de salud, Javier descubrió que la policía enfrentaba obstáculos casi insuperables para investigar el caso. La trama de desvío de medicamentos involucraba a médicos reputados, políticos influyentes y empresarios poderosos, formando una red de protección que hacía las investigaciones oficiales prácticamente imposibles. Las autoridades, limitadas por intereses políticos, falta de recursos y jurisdicciones en conflicto, admitían en privado que casos como este raramente llegaban a la justicia. Fue entonces cuando Javier, con 17 años como enfermero en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y conocimientos avanzados de informática que cultivaba como afición, decidió que si el sistema no lograba exponer a los culpables, él encontraría su propio camino. Durante 16 meses, aprovechando su acceso privilegiado a los sistemas hospitalarios, su familiaridad con la rutina médica y su aparente invisibilidad profesional, Javier construyó meticulosamente un dossier digital sobre toda la red criminal. Creó perfiles falsos para infiltrarse en grupos cerrados, instaló discretamente software de monitorización en ordenadores estratégicos y aprovechó su posición de confianza para acceder a datos restringidos que probaban el desvío sistemático de medicamentos. En 2023, de forma anónima, entregó a un periodista de investigación y a la Fiscalía Anticorrupción evidencias tan contundentes que desencadenaron la Operación Esculapio, la mayor investigación sobre corrupción en la sanidad pública andaluza, resultando en la detención de 24 personas y en la recuperación de 350 millones de euros para las arcas públicas. Si estás empezando a ver este video ahora, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nuestro contenido trae historias reales que muestran el coraje de personas comunes en situaciones extraordinarias, y no querrás perderte nuestros próximos vídeos. Ahora vamos a continuar con esta impresionante historia. El reloj digital de la Unidad de Oncología Pediátrica marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Javier Sánchez finalizó los registros del historial electrónico y se permitió un momento de descanso. El silencio nocturno del Hospital Universitario Virgen del Rocío era interrumpido apenas por el pitido constante de los monitores cardíacos y el zumbido suave del sistema de aire acondicionado. Era su territorio desde hacía más de una década. Los pasillos vacíos, las luces reducidas, la atmósfera de vigilia tensa que solo quien trabaja en el turno de noche hospitalaria conoce verdaderamente. Fue en este escenario donde, meses antes, su hija Lucía había pasado sus últimas semanas. Quizás hoy consiga algo concreto, pensó mientras ajustaba la tarjeta de identificación en el bolsillo superior del uniforme azul marino. La credencial, aparentemente común, contenía un dispositivo USB camuflado que Javier había adaptado meticulosamente. Una de las muchas herramientas improvisadas para su investigación particular. Aquella noche específica, el doctor Manuel Herrera, jefe del Departamento de Oncología, había dejado su portátil personal desbloqueado en la sala de médicos antes de ser llamado para una emergencia. Era la oportunidad que Javier esperaba desde hacía semanas. Con movimientos calculados, desarrollados tras meses observando los patrones de comportamiento del equipo médico, el enfermero se deslizó dentro de la sala vacía, cerró parcialmente la puerta y conectó su dispositivo al ordenador. En menos de 2 minutos, el software que había programado comenzó a extraer y encriptar datos seleccionados de los correos electrónicos y archivos del médico. Javier aún recordaba con claridad cristalina el día en que descubrió la verdad. 3 meses después del funeral de Lucía, mientras organizaba sus pertenencias, encontró la última prescripción médica con el nombre del medicamento oncológico que nunca había llegado a tiempo, dasatinib, un inhibidor de proteína quinasa crucial para el tratamiento del tipo de leucemia que su hija enfrentaba. El medicamento estaba oficialmente listado como no disponible en el sistema, a pesar de constar como entregado en los registros de stock del hospital. El formulario sellado,
firmado por la doctora Carmen Valverde, incluía una nota manuscrita: verificar disponibilidad en sector privado, informar a familia. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas para entender cómo un medicamento oficialmente recibido por el hospital no había llegado a su hija, se transformó en un descubrimiento perturbador. Los registros oficiales mostraban entradas regulares del medicamento, pero pacientes como Lucía continuaban sin recibirlo. El primer indicio concreto vino de un error burocrático, una factura duplicada que Javier encontró accidentalmente mientras digitalizaba documentos administrativos como parte de sus funciones rutinarias. Algo no cuadra en estos números, murmuró para sí mismo en aquella ocasión, sintiendo el primer temblor de lo que vendría a ser un terremoto en su vida. Comparando los registros, se dio cuenta de que lotes enteros de medicamentos oncológicos caros estaban siendo desviados hacia clínicas privadas pertenecientes a un conglomerado médico comandado por el propio consejero de salud de la Junta de Andalucía, Dr. Rafael Medina, a través de una compleja red de empresas fantasma y testaferros. Sevilla, con su combinación única de desarrollo tecnológico y desigualdades profundas, ofrecía el ambiente perfecto para este tipo de trama. El estatus de polo médico de Andalucía significaba inmensos contratos públicos para suministro de medicamentos y equipamientos, mientras el ya sobrecargado sistema de fiscalización no conseguía, o no quería, identificar las inconsistencias. Aquella noche, mientras el software extraía datos del portátil del doctor Herrera, Javier mantenía una mirada atenta al pasillo a través de la rendija de la puerta. Su móvil vibró discretamente en el bolsillo. Era un mensaje de Laura, técnica de enfermería y única persona que conocía parcialmente sobre su investigación. El director ha vuelto. Está en el ascensor. Cuidado. Javier aceleró el proceso, desconectó el dispositivo y salió de la sala calmadamente, ajustando su postura a la de un profesional, realizando su ronda nocturna. Encontró al director en el pasillo, intercambiaron saludos profesionales y siguió hacia el control de enfermería como si nada hubiera sucedido. Años de trabajo en el ambiente hospitalario le habían enseñado el valor de la invisibilidad estratégica, ser visto apenas lo suficiente para no levantar sospechas. Los datos obtenidos aquella noche se revelaron cruciales. Entre los correos del doctor Herrera, Javier encontró conversaciones con representantes de Medifarm, empresa que ganó la licitación para suministrar los medicamentos oncológicos al hospital. Los mensajes mencionaban explícitamente redistribución de excedentes y ajustes de inventario, eufemismos para el desvío sistemático de los medicamentos. El dasatinib, destinado a 32 pacientes del sistema público, ha sido reubicado y el valor compensado en honorarios de consultoría, decía uno de los correos. Javier sintió el estómago revuelto al darse cuenta de que su hija era una de esos 32 pacientes. El medicamento que podría haber salvado a Lucía había sido deliberadamente desviado y vendido por hasta 5 veces su valor a clínicas privadas. La investigación personal de Javier comenzó como una búsqueda de respuestas, pero rápidamente evolucionó hacia algo mucho mayor. Su formación técnica en enfermería, complementada por años de estudios autodidactas en informática, hicieron de él un investigador improbable, pero extrañamente eficaz. En los meses siguientes a la muerte de Lucía, estableció una rutina meticulosa. Durante el día cuidaba de pacientes y observaba. Durante la noche investigaba y documentaba. Javier empezó a mantener un diario codificado donde registraba patrones en los pedidos de medicamentos, discrepancias en los registros de stock y comportamientos sospechosos de la administración. Percibió que ciertos médicos prescribían preferentemente medicamentos suministrados por empresas específicas, incluso cuando alternativas más accesibles estaban disponibles. Notó también que determinados funcionarios administrativos tenían acceso desproporcionado al sistema de gestión de stocks. Mientras la investigación avanzaba, Javier necesitaba mantener su vida funcionando. Después de que su esposa Ana abandonara el país, incapaz de lidiar con el dolor de la pérdida de la hija, pasó a vivir solo en el pequeño piso del barrio de Triana. Las fotos de Lucía aún decoraban las paredes. Su habitación permanecía intacta
y el dolor de la ausencia era una presencia constante. Javier canalizaba todo ese sufrimiento hacia su misión silenciosa. «Papá va a arreglar esto, Lu», susurraba a veces al retrato de la hija sonriente, sosteniendo su osito de peluche favorito en la cama del hospital semanas antes del final. El primer gran descubrimiento llegó cuando Javier consiguió acceso al servidor de correos del departamento administrativo, usando un programa de Keylogger que instaló discretamente en el ordenador de la secretaria del director financiero. Obtuvo credenciales que permitieron mapear todo el esquema. El hospital recibía los medicamentos que eran oficialmente registrados en el sistema. Posteriormente, grandes cantidades eran declaradas como caducadas o dañadas, justificando su descarte. En realidad, esos medicamentos eran redirigidos hacia un almacén en Dos Hermanas, desde donde eran distribuidos a clínicas privadas. Necesitamos optimizar el proceso de descarte del lote X27. La documentación debe estar impecable para la auditoría, decía un correo del director financiero para el jefe de la farmacia hospitalaria. Javier descubrió que el lote X27 contenía justamente el dasatinib, que debería haber sido administrado a su hija. Cada descubrimiento alimentaba no solo su dossier, sino también su determinación. El esquema era mucho mayor y más sofisticado de lo que había imaginado inicialmente. Involucraba desde funcionarios del almacén hasta el consejero de salud de la Junta de Andalucía, incluyendo políticos, empresarios y médicos renombrados. La red criminal operaba con una eficiencia aterradora, desviando no solo medicamentos oncológicos, sino también antirretrovirales para VIH, medicamentos para trasplantados y otros tratamientos de alto coste. Javier era consciente de los riesgos que corría. En una ocasión, fue casi descubierto cuando el sistema de seguridad del hospital fue inesperadamente actualizado, bloqueando temporalmente su acceso a los servidores. En otra, un vigilante lo encontró en la sala de archivos fuera de su horario normal y necesitó inventar rápidamente una excusa sobre un historial perdido de un paciente crítico. «¿Estás bien, Sánchez? Pareces cansado últimamente», comentó su supervisor, el jefe de enfermería Antonio, durante un cambio de turno. Javier apenas sonrió y mencionó insomnio, omitiendo que pasaba sus horas de descanso analizando documentos y construyendo su investigación. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando Javier consiguió acceso al teléfono corporativo del director administrativo, Dr. Esteban Torres. Aprovechando un momento en que el director dejó el aparato cargando en la enfermería durante una reunión de emergencia, Javier instaló rápidamente una aplicación de espejado que reenviaba todos los mensajes y correos a un servidor privado. Fue a través de este dispositivo que descubrió la conexión política del esquema, mensajes intercambiados entre el doctor Torres y el diputado autonómico Miguel Fernández revelaron que parte de los beneficios obtenidos con el desvío de medicamentos financiaba campañas políticas. A cambio, los políticos garantizaban que las licitaciones fueran dirigidas hacia empresas específicas y que las investigaciones sobre irregularidades fueran sistemáticamente archivadas. El problema en oncología pediátrica está resuelto. La auditoría fue cancelada por falta de personal. Nuestro amigo en el tribunal ha cumplido su parte, decía uno de los mensajes del diputado. Javier sintió una ola de rabia al pensar que la muerte de su hija había sido tratada como un problema resuelto por aquellos que deberían protegerla. El dossier digital que Javier construía crecía cada semana. Organizó los datos meticulosamente, creando copias de seguridad en múltiples ubicaciones y estableciendo protocolos de seguridad. Sabía que necesitaba ser minucioso. Cualquier fallo en la cadena de evidencias podría comprometer toda la operación. Mientras tanto, el enfermero mantenía su rutina en el hospital, cuidando de pacientes con la misma dedicación de siempre. Muchos notaban su mirada más distante, atribuyéndola al duelo por la hija. Nadie sospechaba que, tras aquellos ojos cansados, había una mente catalogando cada pieza del puzzle criminal. En una mañana de domingo, Javier visitó el cementerio donde Lucía estaba enterrada. Llevó girasoles, la flor favorita de ella, y se sentó al lado de la lápida simple. «Estoy casi allí, Lu. Falta poco»,
dijo en voz baja, acariciando la piedra fría. Ellos pensaron que personas como nosotros no importan, que podemos ser sacrificados. Estaban equivocados. En el hospital, la rutina continuaba. Javier presenciaba diariamente el sufrimiento de pacientes que, como su hija, dependían de medicamentos que misteriosamente estaban agotados. Veía en los ojos de otros padres la misma desesperación que él mismo había sentido, la impotencia ante un sistema que parecía determinado a fallar justamente con los más vulnerables. El caso de Pablo, un niño de 11 años con el mismo tipo de leucemia que Lucía, fue particularmente difícil. Javier se acercó a la familia, ofreciendo apoyo más allá de sus responsabilidades profesionales. Cuando el médico informó que el tratamiento sería interrumpido por falta de medicación, Javier sintió el mismo sabor amargo de la injusticia. Aquella noche, tomó una decisión arriesgada. Usando sus conocimientos de los sistemas hospitalarios y su red de contactos, identificó que el lote desviado que contenía la medicación necesaria para Pablo estaba en una clínica privada en el barrio de Nervión. Con una determinación silenciosa, Javier falsificó documentos de transferencia y, vistiendo su uniforme hospitalario, se presentó en la clínica como parte de una redistribución de emergencia de medicamentos. La estrategia funcionó. La medicación fue devuelta al hospital público y Pablo pudo continuar su tratamiento. Fue la única vez que Javier interfirió directamente en el esquema, comprometiendo temporalmente su cobertura en nombre de una vida que podía ser salvada. A veces necesitamos hacer lo que es necesario, no lo que está permitido, explicó vagamente a Laura cuando ella cuestionó sobre la repentina disponibilidad del medicamento. La técnica de enfermería, que había perdido a una hermana en las mismas circunstancias años antes, asintió silenciosamente, convirtiéndose a partir de aquel momento en una aliada más activa en la investigación. La complejidad del caso aumentó cuando Javier descubrió que el esquema no se limitaba al Hospital Virgen del Rocío. A través de documentos obtenidos de los servidores de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a los cuales ganó acceso explotando vulnerabilidades en el sistema de TI, confirmó que al menos otros 3 hospitales públicos participaban en la red de desvío. El esquema movía aproximadamente 30 millones de euros al año solo en medicamentos oncológicos. En una noche particularmente productiva, Javier consiguió acceso a una carpeta de archivos encriptados en el servidor de la administración. Usando técnicas de ingeniería social, obtuvo la contraseña necesaria, haciéndose pasar por técnico de TI durante una llamada al director financiero. Los documentos revelaron lo que sospechaba: una contabilidad paralela detallando cada medicamento desviado, su destino y los valores involucrados. Lote 453A, Dasatinib 100 mg, 240 comprimidos, transferido a Clínica Santa Isabel. Valor compensado 420.000 euros, decía uno de los registros. Javier reconoció el lote. Era exactamente el que contenía la medicación que su hija debería haber recibido. El documento incluía además una observación inquietante: compensación política, aprobación del proyecto de ley 302-22, validado por el diputado Fernández. La investigación ahora tenía todos los elementos necesarios: pruebas documentales de los desvíos, identificación de los involucrados, detalle de los mecanismos utilizados, valores movidos y, crucialmente, las conexiones políticas que protegían el esquema. Era el momento de actuar. Javier consideró varias opciones. Pensó en presentar las evidencias directamente a la Policía Nacional, pero temía que conexiones políticas pudieran sofocar el caso antes mismo de comenzar. Consideró la prensa, pero sabía que sin una investigación oficial simultánea, el impacto sería limitado. Finalmente, decidió por una estrategia doble: entregar el material simultáneamente a la Fiscalía Anticorrupción y a un periodista de investigación respetado. Escogió a Elena Vargas, reportera de El Diario de Sevilla, conocida por su trabajo en casos de corrupción. Usando un correo anónimo y una conexión segura, envió parte de las evidencias con un mensaje: lo que mató a mi hija no fue el cáncer, sino la avaricia. Tengo todas las pruebas. Paralelamente, preparó un dossier más completo para la Fiscalía Anticorrupción.
Utilizando técnicas para preservar su anonimato, envió un pendrive conteniendo todas las evidencias, meticulosamente organizadas y con una línea de tiempo detallada de las actividades criminales. Incluyó una carta explicando su motivación y metodología, pero sin revelar su identidad. «No busco reconocimiento o venganza personal», escribió. «Busco justicia para mi hija Lucía y para todos los otros niños que tuvieron sus vidas negociadas como mercancías. Hice lo que cualquier padre haría». La respuesta fue más rápida y contundente de lo que Javier podría prever. En menos de una semana, el reportaje de Elena ocupó la primera página del periódico con el título «Mafia de los medicamentos, el escándalo que mata niños en Sevilla». El material estaba tan bien documentado que provocó una conmoción pública inmediata. 2 días después, la Fiscalía Anticorrupción anunció la apertura de un grupo de trabajo para investigar el caso, bautizado como Operación Esculapio, una referencia al dios griego de la medicina. Al día siguiente, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cumplieron 38 órdenes de registro en residencias, clínicas privadas y organismos públicos. Javier observaba todo a distancia, continuando su rutina en el hospital como si nada hubiera sucedido. Veía a colegas siendo llevados para interrogatorio, ordenadores siendo confiscados y el pánico instalándose entre los involucrados en el esquema. En una ocasión, el doctor Herrera pasó por él en el pasillo, visiblemente abatido tras prestar declaración, sin imaginar que el modesto enfermero del turno de noche era el arquitecto de su caída. La operación resultó inicialmente en la detención preventiva de 24 personas, incluyendo médicos, empresarios, funcionarios públicos y 3 políticos. El consejero de salud de la Junta de Andalucía dimitió del cargo y fue detenido al intentar embarcar hacia Portugal. El diputado Fernández tuvo su escaño revocado unánimemente por el Parlamento andaluz. Las investigaciones revelaron además conexiones con esquemas similares en otras comunidades autónomas. Entre los detenidos estaba el doctor Manuel Herrera, jefe del Departamento de Oncología, y una de las primeras piezas del rompecabezas que Javier había identificado. Durante su juicio, el médico, anteriormente respetado y considerado una autoridad en oncología pediátrica, admitió haber recibido más de 1,2 millones de euros en honorarios de consultoría para facilitar el desvío de medicamentos. Su confesión detallada expuso aún más ramificaciones del esquema. Los pacientes de la sanidad pública eran vistos como secundarios, admitió el médico en testimonio que conmocionó a la opinión pública. Había una mentalidad generalizada de que los recursos públicos podían ser optimizados para atender prioritariamente a pacientes privados que generaban más beneficio. El doctor Esteban Torres, director administrativo, cuyo teléfono proporcionó algunas de las evidencias más contundentes, intentó un acuerdo de colaboración con la justicia, ofreciendo detalles sobre otros esquemas en hospitales de 3 comunidades autónomas diferentes. Las informaciones llevaron a nuevas investigaciones y a una expansión nacional de la operación. Particularmente perturbador fue el testimonio de la doctora Carmen Valverde, que había firmado la última prescripción de Lucía. Durante su audiencia, admitió tener conocimiento de que el medicamento prescrito no estaría disponible para pacientes de la sanidad pública, pero afirmó haber sido orientada a mantener las apariencias, prescribiendo tratamientos completos, aún sabiendo que no serían suministrados. Era parte del protocolo, declaró, evidenciando la institucionalización de la práctica criminal. Prescribíamos lo ideal, sabiendo que sería implementado lo mínimo posible. Era como un teatro médico para familiares y auditorías. La extensión de las consecuencias humanas del esquema salió a la luz cuando la investigación identificó al menos 51 pacientes que habían fallecido por falta de medicamentos que, según los registros, estaban disponibles en el hospital. Lucía era apenas una entre decenas de víctimas de un sistema deliberadamente diseñado para fallar con aquellos que más lo necesitaban. El impacto más inmediato para el sistema de salud fue la recuperación de 350 millones de euros a las arcas públicas, valor estimado de los desvíos en los últimos 5 años, y la completa reorganización del sistema de distribución de medicamentos. Nuevas reglas de transparencia
fueron implementadas permitiendo que familiares siguieran online el estado de medicamentos esenciales. Mientras la operación Esculapio dominaba los noticiarios, Javier mantenía su vida aparentemente normal. Continuaba sus turnos nocturnos, cuidaba de los pacientes y visitaba regularmente la tumba de Lucía. Para sus colegas, era solo un profesional más dedicado lidiando con el duelo. Nadie lo asociaba al terremoto que sacudía las estructuras de poder de la comunidad autónoma. Solo Laura sospechaba de su implicación. Una noche, mientras trabajaban juntos en la enfermería, comentó casualmente: «Impresionante esta historia de los medicamentos, ¿no? Dicen que fue un enfermero quien descubrió todo, alguien que perdió a un ser querido por el esquema». Javier apenas asintió, continuando organizando los historiales. «Quien quiera que haya sido, salvó muchas vidas», añadió ella, mirándolo directamente. «Algunas personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen», respondió Javier simplemente. Fue lo más cercano que llegó a una confesión. 6 meses después del inicio de la operación Esculapio, la situación en los hospitales públicos de Sevilla había cambiado drásticamente. La disponibilidad de medicamentos oncológicos alcanzó el 97%, comparada con el 65% anterior. Un nuevo sistema de fiscalización, con participación directa de representantes de la sociedad civil, fue implementado. El caso se convirtió en referencia nacional de lucha contra la corrupción en la sanidad pública. Javier continuó su trabajo en el hospital, ahora como supervisor de enfermería, un ascenso que vino con los cambios administrativos tras el escándalo. Utilizaba su nueva posición para garantizar que los protocolos de distribución de medicamentos fueran rigurosamente seguidos. Para muchos pacientes y sus familias, era apenas el enfermero amable que siempre tenía tiempo para escuchar sus preocupaciones. Nadie imaginaba su papel en la transformación que salvaba vidas diariamente. Un año después de la operación, una placa fue instalada en la entrada del área pediátrica del hospital, en memoria de los niños que perdimos por la avaricia y corrupción. Que su recuerdo nos inspire a construir un sistema sanitario verdaderamente humano. Entre los nombres listados estaba el de Lucía Sánchez, junto a otros 24 niños identificados como víctimas directas del esquema. En la ceremonia de inauguración de la placa, con autoridades y prensa presentes, Javier permaneció discretamente al fondo, con su uniforme de trabajo. Cuando un reportero le preguntó su opinión sobre el caso como profesional sanitario, respondió simplemente: «Cada uno de nosotros tiene el deber de proteger a los más vulnerables, usando las habilidades que poseemos. Es lo que alguien hizo». La verdadera identidad tras la operación Esculapio permanece como un misterio para el público y autoridades. El informante anónimo, referido en los documentos oficiales apenas como fuente nocturna, nunca reclamó crédito o recompensas. Especulaciones ocasionales surgen en la prensa, mencionando teorías sobre funcionarios públicos arrepentidos o ejecutivos corporativos que se convirtieron en informantes. Javier acompaña estas teorías con una sonrisa discreta mientras continúa sus turnos nocturnos. Para él, la mayor recompensa es ver diariamente el impacto de sus acciones. Niños recibiendo tratamientos completos, familias manteniendo la esperanza, un sistema que comienza a funcionar como debería. En su piso, una foto de Lucía ocupa el centro de la sala, sonriendo en su último cumpleaños, meses antes de que la enfermedad se manifestara. Al lado, un recorte de periódico enmarcado con el titular sobre la operación Esculapio. Javier raramente habla sobre esta disposición cuando recibe visitas, pero la yuxtaposición dice todo lo que necesita recordar: que la pérdida irreparable de su hija catalizó un cambio que salvó incontables vidas. Periódicamente, Javier aún utiliza sus habilidades de investigación para monitorizar discretamente el sistema, verificando si nuevos esquemas no están surgiendo. Mantiene vigilancia silenciosa, listo para actuar nuevamente si es necesario. La experiencia le enseñó que la corrupción, como una enfermedad resistente, tiende a encontrar nuevos caminos cuando no es completamente erradicada. 2 años después de la operación inicial, sus esfuerzos continuos permitieron identificar intentos de resurgimiento del esquema a menor escala, involucrando nuevos actores. Una vez más, anónimamente, proporcionó información a las autoridades,
resultando en una nueva fase de la operación que detuvo a 12 personas más y recuperó otros 85 millones de euros. Tenemos un ángel guardián en la sanidad pública, comentó un fiscal de anticorrupción en rueda de prensa, sin saber que el ángel era un enfermero del turno de noche que horas antes había calmamente administrado medicación a una niña con leucemia, un medicamento que ahora llegaba consistentemente a los pacientes que lo necesitaban. En el tercer aniversario de la muerte de Lucía, Javier plantó un naranjo en el jardín del hospital con una pequeña placa discreta con el nombre de ella. Para que algo bello pueda florecer incluso después de la tormenta, pensó, recordando cómo a su hija le encantaban las flores de azahar que llenaban las calles de Sevilla en primavera. Esa misma semana, recibió una invitación para participar en un comité civil de fiscalización de la distribución de medicamentos oncológicos, una iniciativa creada como resultado directo de las reformas post-operación Esculapio. La ironía de ser invitado a fiscalizar oficialmente el sistema que había expuesto clandestinamente no le pasó desapercibida y aceptó con una mezcla de satisfacción y melancolía. Tiene experiencia en el área, parece entender mucho del proceso de distribución de medicamentos, comentó una de las coordinadoras del comité durante la primera reunión. Digamos que he observado el sistema desde hace más tiempo que la mayoría, respondió Javier con su característica discreción. A lo largo de los años siguientes, la historia anónima del enfermero del turno de noche inspiró a otros profesionales sanitarios por todo el país. En diversas comunidades autónomas, esquemas similares fueron denunciados y desmantelados. Mientras las autoridades nunca conectaron formalmente estos casos, Javier mantenía una red informal de contactos, otros profesionales sanitarios que, como él, habían perdido a seres queridos por fallos del sistema y decidido actuar. Estamos creando anticuerpos en el sistema, comentó en una rara confidencia con Laura, que ahora coordinaba el sector de enfermería pediátrica. Personas comunes que decidieron no aceptar lo inaceptable. Una de las reformas más significativas que resultó indirectamente de la operación Esculapio fue la implementación de un sistema nacional de seguimiento de medicamentos de alto coste, permitiendo que pacientes y familiares monitorizaran en tiempo real la localización y disponibilidad de tratamientos críticos. El sistema, irónicamente, utilizaba principios similares a los que Javier había desarrollado artesanalmente para su investigación. Es como si el sistema hubiera aprendido de su propio depredador, pensó Javier al examinar la plataforma durante un entrenamiento obligatorio para empleados. La tecnología que había utilizado para exponer el esquema ahora servía para prevenir que nuevos esquemas surgieran. El caso del enfermero del turno de noche se transformó en un símbolo inesperado de resistencia ciudadana contra la corrupción institucionalizada. Se convirtió en tema de trabajos académicos sobre ética en la sanidad pública, inspiró proyectos de ley para protección de denunciantes y es frecuentemente citado como ejemplo de cómo individuos comunes pueden, con determinación y métodos cuidadosos, enfrentar sistemas aparentemente intocables. Para Javier Sánchez, sin embargo, nunca fue sobre convertirse en un símbolo o inspiración. Fue simplemente sobre cumplir una promesa hecha a su hija mientras sostenía su mano en la cama del hospital días antes del final. Voy a arreglar esto, Lu, para ti y para todos los otros niños. Es una promesa cumplida, no a través de caminos convencionales o poderes extraordinarios, sino a través de la combinación única de posición, conocimiento técnico, determinación inquebrantable y el tipo de coraje silencioso que nace del dolor más profundo. En un pequeño ritual privado que mantiene desde hace años, Javier siempre lleva un girasol a la tumba de Lucía el último domingo de cada mes. Se sienta al lado de la lápida, cuenta las novedades sobre los avances en el hospital, sobre niños que se están recuperando y sobre los nuevos protocolos implementados. Habla con ella como si estuviera apenas en un viaje largo, no como alguien que partió permanentemente. La semana pasada llegó un nuevo lote de dasatinib. 23 niños comenzaron el tratamiento. Todos están respondiendo bien, cuenta, acariciando la piedra fría. El sistema está funcionando, Lu. Está funcionando como debería haber funcionado para ti. El viaje de Javier ilustra cómo la transformación social
a veces nace no de grandes movimientos colectivos o reformas institucionales planeadas, sino de la acción determinada de individuos comunes en circunstancias extraordinarias. Un hombre común, armado apenas con conocimiento técnico, posición estratégica y motivación inquebrantable, consiguió exponer y desmantelar un esquema que instituciones enteras habían fallado en combatir. Quizás lo más notable en la historia del enfermero del turno de noche sea la forma como Javier Sánchez canalizó el dolor más profundo que un padre puede sentir, la pérdida de un hijo, no hacia la venganza o destrucción, sino hacia una transformación sistémica que beneficiaría a incontables familias que nunca conocerían su nombre o su historia. Por cada niño que recibe su tratamiento completo en el plazo correcto, por cada familia que no necesita enfrentar la angustia de ver un medicamento vital agotado, por cada vida salvada por la disponibilidad consistente de tratamientos oncológicos, la memoria de Lucía es honrada y la misión silenciosa de su padre continúa viva incluso cuando él mismo esté ausente. En una sociedad donde héroes son frecuentemente celebridades o figuras públicas, Javier representa un tipo diferente de heroísmo, el tipo discreto, determinado, que transforma sistemas desde dentro, sin buscar reconocimiento o gloria, motivado apenas por la convicción profunda de que las cosas pueden y deben ser mejores. Los verdaderos agentes de cambio raramente aparecen bajo los focos, comentó cierta vez un fiscal de anticorrupción en una conferencia sobre la Operación Esculapio, sin saber que el verdadero arquitecto de la operación estaba sentado discretamente al fondo del auditorio, vistiendo su uniforme de enfermero, a punto de iniciar un turno nocturno más. En una entrevista a El País, 5 años después del inicio de la operación, la periodista Elena Vargas fue cuestionada sobre la identidad del informante anónimo que había desencadenado la mayor operación anticorrupción en la sanidad pública andaluza. Ella respondió con una reflexión que capturaba perfectamente la esencia de la historia. Quienquiera que sea, comprendió algo fundamental, que el verdadero poder no está necesariamente en las manos de aquellos con títulos importantes o posiciones elevadas, sino frecuentemente en las manos de aquellos que son considerados invisibles por el sistema, las personas que limpian los pasillos, que teclean los datos, que administran medicaciones durante la madrugada. Personas que el sistema presume que no están observando, no están comprendiendo, no están actuando, y en esa suposición arrogante reside la mayor vulnerabilidad de cualquier estructura corrupta. La historia de Javier Sánchez, el enfermero del turno de noche que desmontó metódicamente una de las mayores redes de corrupción en la sanidad pública española, permanece como un estudio inquietante sobre los límites de la justicia formal, el poder del conocimiento técnico en las manos de personas aparentemente comunes y las consecuencias imprevistas de sistemas que fallan en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Para muchos profesionales sanitarios de Sevilla, que diariamente pasan por la entrada del área pediátrica, donde la placa conmemorativa fue instalada, resta la reflexión incómoda sobre cómo una sociedad llega a un punto donde su mejor esperanza de justicia viene no de instituciones establecidas, sino de las manos improbables de un enfermero del turno de noche con conocimientos de informática y una determinación inquebrantable nacida del dolor más profundo posible. 10 años después de la operación inicial, el legado de Javier se extiende mucho más allá de Sevilla. El modelo de fiscalización implementado tras la operación Esculapio fue adaptado e implementado en todas las comunidades autónomas españolas. Un estudio del Ministerio de Sanidad estimó que las reformas inspiradas por el caso salvaron aproximadamente 6.700 vidas en todo el país al garantizar el acceso continuo a medicamentos oncológicos y otros tratamientos esenciales. En 2031, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Lucía Sánchez, No 14.783-31, que creó mecanismos de protección para denunciantes de corrupción en el área de la salud y estableció penas más severas para desvíos de medicamentos e insumos hospitalarios. La ley, inspirada directamente en el caso que Javier expuso, también instituyó un sistema nacional unificado de trazabilidad de medicamentos de alto coste. Esta ley reconoce que la vigilancia ciudadana
Es un componente esencial de la salud pública, declaró el ministro de Sanidad durante la ceremonia de promulgación. Cuando las instituciones fallan, individuos comprometidos pueden y deben actuar. El caso que inspiró esta legislación nos enseña que a veces el heroísmo viene de las fuentes más inesperadas. Javier, ahora coordinador regional de Enfermería Oncológica para la Comunidad de Andalucía, continúa su jornada de transformar el sistema desde dentro. Desarrolló protocolos de verificación que son utilizados en todo el país y regularmente imparte formación a equipos de enfermería sobre identificación de irregularidades en sistemas hospitalarios. La corrupción prospera en la invisibilidad y en el silencio, explica durante sus talleres, sin nunca mencionar su papel personal en la operación Esculapio. Nuestro trabajo como profesionales sanitarios no es solo cuidar de los pacientes, sino también del sistema que debe servirlos. 6 años después de la exposición inicial, Javier finalmente se permitió un pequeño reconocimiento personal. En una ceremonia privada, visitó la tumba de Lucía acompañado apenas por Laura, que desde hace años sabía sobre su papel en la operación. Llevó consigo la pequeña medalla de honor al mérito que había recibido anónimamente de la Fiscalía Anticorrupción por los servicios prestados a la sanidad pública. La colocó discretamente al lado de la lápida. «Lo conseguimos, Lu», dijo simplemente. No fue en vano. Las estadísticas hablan por sí mismas. En los 10 hospitales que fueron directamente afectados por la operación, la tasa de supervivencia para leucemia linfoblástica aguda en niños, el tipo que afectó a Lucía, subió del 71% al 88% en los 5 años siguientes. Cada punto porcentual representaba niños que, a diferencia de Lucía, tuvieron acceso continuo a los medicamentos necesarios. Un estudio longitudinal conducido por la Universidad de Sevilla documentó lo que llamó efecto Esculapio, la onda de reformas institucionales, cambios legislativos y transformaciones culturales que se irradió a partir del caso. El estudio concluyó que la operación representaba un raro ejemplo de cómo la acción individual catalizó una transformación institucional sistémica. Para Javier, sin embargo, el impacto más significativo no está en las estadísticas, leyes o estudios, sino en los rostros de los niños que encuentra diariamente en los pasillos hospitalarios, niños que reciben tratamiento completo, que tienen posibilidades reales de cura, que no son sacrificados en el altar de la avaricia y la corrupción. En una tarde particularmente significativa, Javier atendió a una niña llamada María Lucía, de 8 años, hija de un expaciente que había sobrevivido a la leucemia gracias a las reformas implementadas tras la operación. Los padres habían bautizado a la niña en homenaje a la niña cuyo nombre está en la placa, sin saber de la conexión con el enfermero que ahora cuidaba de su hija. Lucía tendría su edad ahora si estuviera aquí, pensó Javier, mientras ajustaba cuidadosamente el suero de la pequeña paciente. Fue un momento de confluencia poderosa, pasado y presente, pérdida y esperanza, dolor personal y transformación colectiva. Es en estos momentos donde Javier encuentra la confirmación más profunda de que su jornada irregular, nacida de la tragedia más íntima, valió la pena, que el sistema puede ser transformado, que instituciones pueden ser reformadas, que la justicia, incluso cuando falla por caminos convencionales, puede encontrar rutas alternativas a través de la determinación de individuos que rechazan aceptar la injusticia como inevitable. En una sociedad frecuentemente marcada por el cinismo y la resignación, la historia del enfermero del turno de noche permanece como un recordatorio poderoso del potencial transformador que existe en las manos de las personas comunes, personas como Javier Sánchez, cuyas acciones silenciosas pero determinadas pueden, contra todas las probabilidades, reescribir el funcionamiento de sistemas enteros y salvar incontables vidas que nunca sabrán su nombre. Si estás viendo este video hasta el final, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Comparte esta historia para que más personas conozcan estos casos reales que raramente reciben la atención merecida. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayendo estas historias impresionantes que nos hacen reflexionar sobre justicia, coraje
y las complejidades de la sociedad en que vivimos. Epílogo. Los impactos nacionales del caso Esculapio. La historia del enfermero Javier Sánchez y la subsiguiente operación Esculapio provocaron cambios que se extendieron mucho más allá de los hospitales de Sevilla o incluso de la comunidad andaluza. El caso se convirtió en un punto de inflexión en la forma como España enfrenta la corrupción en la sanidad pública, inspirando transformaciones a escala nacional. Quizás uno de los legados más significativos de la operación haya sido la creación del Sistema Unificado de Monitorización de Medicamentos de Alto Coste, SUMAC, implementado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS. El sistema, inspirado directamente en las fallas expuestas por la operación Esculapio, estableció un mecanismo de trazabilidad completa para medicamentos oncológicos y otros tratamientos de alto coste, desde la adquisición hasta la administración al paciente. El SUMAC representa una nueva era en la gestión de medicamentos en España, declaró el ministro de Sanidad durante su lanzamiento oficial. Cada frasco, cada comprimido, cada dosis ahora tiene un histórico digital completo y transparente, accesible tanto para auditores como para pacientes y familiares. La implementación del SUMAC resultó en una reducción del 78% en los informes de falta de medicamentos oncológicos en hospitales públicos en los 3 años siguientes a su implementación. Un estudio independiente conducido por el Instituto de Salud Carlos III estimó que el sistema salvó aproximadamente 400 vidas en todo el territorio nacional durante su primer quinquenio de operación. El impacto legislativo también fue sustancial. El Congreso de los Diputados aprobó el proyecto que se conoció como Ley Lucía, Ley 14.983/31, estableciendo penalidades específicas y agravadas para delitos de desvío de medicamentos e insumos hospitalarios. La legislación incluyó una cláusula inédita de protección a denunciantes del sector sanitario, garantizando anonimato y protección legal para profesionales que expongan esquemas de corrupción. Esta ley reconoce que muchas veces la mejor fiscalización viene de aquellos que están dentro del sistema, presenciando diariamente su funcionamiento, explicó el ponente del proyecto durante su tramitación. Creamos mecanismos para que otros Javier Sánchez puedan surgir sin arriesgar sus carreras o seguridad personal. En el campo de la gobernanza hospitalaria, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud implementó el programa de comités ciudadanos de fiscalización, inspirado directamente en las reformas inicialmente probadas en Sevilla tras la operación. El programa estableció comités mixtos, compuestos por profesionales sanitarios, pacientes y miembros de la comunidad, con autoridad para monitorizar la distribución y aplicación de medicamentos en unidades sanitarias públicas. La repercusión académica fue igualmente profunda. El caso se transformó en estudio obligatorio en facultades de enfermería, farmacia, gestión hospitalaria y derecho sanitario. La metodología Sánchez, como se conoció el enfoque investigativo desarrollado por el enfermero, es ahora enseñada en cursos de auditoría en salud y gobernanza pública. Lo que hace el caso Esculapio tan significativo desde el punto de vista educacional es cómo ilustra el potencial transformador de la acción individual cualificada, explica la doctora María Ferrer, coordinadora del programa de posgrado en Gestión de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Javier Sánchez no tenía autoridad formal, recursos institucionales o apoyo político. Lo que tenía era conocimiento técnico, posición estratégica y, crucialmente, la motivación nacida de una experiencia personal devastadora. Un documental producido por La Sexta, titulado El Vigilante Nocturno, la historia no contada de la Operación Esculapio, exploró las ramificaciones nacionales del caso. El filme, que recibió el premio al mejor documental en el Festival de San Sebastián, presentó entrevistas con fiscales, agentes de la Guardia Civil, legisladores y especialistas en salud pública, todos reflexionando sobre cómo un único individuo había, inadvertidamente, catalizado una transformación sistémica. España tiene una larga historia de escándalos de corrupción que producen titulares, indignación momentánea y poco cambio estructural,
comentó el narrador del documental. Lo que hace el caso Esculapio diferente es cómo resultó en reformas concretas, mensurables y duraderas, un raro ejemplo de cómo la exposición de un esquema criminal puede llevar a transformaciones institucionales profundas. En un desarrollo particularmente significativo, el modelo de investigación desarrollado por Javier fue adaptado y formalizado por la Fiscalía Anticorrupción, que creó una división especializada en identificar e investigar fraudes en el sistema sanitario. La metodología Sánchez fue incorporada a los protocolos oficiales y varios esquemas semejantes fueron posteriormente desmantelados en hospitales de Valencia, Cataluña y Madrid. El periodismo de investigación también fue profundamente impactado por el caso. La reportera Elena Vargas, que publicó el artículo inicial sobre el esquema, recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y posteriormente fundó el Observatorio de la Sanidad Pública, una organización dedicada exclusivamente a la cobertura de cuestiones relacionadas con la transparencia y eficiencia en el sistema sanitario. El caso Esculapio nos enseñó que el periodismo de salud no puede limitarse a reportar indicadores y estadísticas, explicó Vargas en una conferencia sobre medios y salud pública. Necesitamos mirar los sistemas, los flujos de recursos, los mecanismos institucionales que determinan quién recibe tratamiento y quién no. Para las familias directamente afectadas por el esquema original, las transformaciones institucionales trajeron un agridulce sentido de justicia. Muchos de los padres que perdieron hijos por el esquema formaron la Asociación Lucía Sánchez, dedicada a apoyar familias de niños con cáncer y monitorizar la disponibilidad de medicamentos oncológicos en hospitales públicos. Nada traerá a nuestros hijos de vuelta, declaró Antonio Ruiz, que perdió a su hijo de 11 años por falta de medicación y ahora preside la asociación. Pero encontramos algún consuelo sabiendo que otras familias no necesitarán pasar por lo que pasamos, que el sistema que falló con nuestros hijos está siendo reconstruido. Mientras tanto, en las enfermerías pediátricas de Sevilla y de toda España, una generación entera de niños está recibiendo tratamientos completos e ininterrumpidos gracias a las reformas desencadenadas por un único enfermero del turno de noche que decidió no aceptar lo inaceptable. En una conferencia para estudiantes de enfermería, Javier, ahora coordinador regional de enfermería oncológica, aunque aún ampliamente desconocido como el catalizador de la operación Esculapio, ofreció una reflexión que captura la esencia de su jornada. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestra posición, tiene el potencial de ser un agente de transformación. No necesitamos títulos importantes o recursos extraordinarios. Necesitamos apenas ojos atentos, conocimiento técnico y la convicción inquebrantable de que sistemas pueden ser cambiados, instituciones pueden ser reformadas y vidas pueden ser salvadas por aquellos que muchos consideran invisibles. La historia de Javier Sánchez y de la Operación Esculapio permanece como un poderoso recordatorio de cómo la tragedia personal puede ser transformada en catalizador para cambios sistémicos, de cómo el conocimiento técnico puede ser una herramienta poderosa en las manos correctas, y de cómo instituciones aparentemente impenetrables pueden ser reformadas a través de la acción determinada de individuos comunes movidos por convicciones extraordinarias. El papel de la tecnología en la Operación Esculapio. Un aspecto particularmente notable de la historia de Javier Sánchez fue cómo utilizó herramientas tecnológicas relativamente simples para exponer un esquema que había escapado de investigaciones oficiales con recursos mucho más sofisticados. Este elemento del caso se transformó en objeto de estudio en facultades de informática y criminología forense por todo el país. El enfermero no poseía formación formal en seguridad informática o análisis de datos. Sus conocimientos de informática venían de cursos online, tutoriales de YouTube y años de experimentación autodidacta. Una afición que comenzó cuando montó su primer ordenador a los 18 años, ahorrando durante meses para comprar las piezas. Lo que Javier Sánchez demostró fue que en una era digital, el acceso estratégico a informaciones puede ser más valioso que recursos tecnológicos avanzados, explica el doctor Alberto Miranda, profesor de Seguridad Cibernética de la Universidad de Sevilla.
Su ventaja no estaba en herramientas sofisticadas, sino en la combinación única de conocimiento técnico básico, posición privilegiada dentro del sistema y comprensión profunda de los procesos hospitalarios. Las herramientas utilizadas por Javier eran sorprendentemente accesibles. Un pendrive USB modificado para parecer parte de su credencial, software de keylogging disponibles gratuitamente online, aplicaciones de espejado de mensajes fácilmente encontradas en tiendas de aplicaciones y técnicas básicas de ingeniería social aprendidas en foros de discusión. El diferencial fue cómo aplicó estas herramientas con precisión quirúrgica, basado en meses de observación meticulosa de rutinas y comportamientos. Javier mapeó qué ordenadores eran dejados desbloqueados, en qué horarios y por qué usuarios. Documentó cuándo y dónde conversaciones sensibles ocurrían. Identificó vulnerabilidades en procesos aparentemente robustos. Cualquier sistema de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil, y ese eslabón generalmente es humano, observa la doctora Isabel Torres, especialista en ciberseguridad que estudió el caso. Javier explotó no vulnerabilidades técnicas, sino comportamentales, contraseñas anotadas en post-its, ordenadores dejados desbloqueados durante emergencias, personas dispuestas a compartir credenciales por conveniencia. La metodología desarrollada por el enfermero ahora es enseñada, con adaptaciones éticas, en cursos de auditoría digital y gobernanza de TI. El protocolo Sánchez, como es conocido, enfatiza la importancia de comprender flujos de información, identificar inconsistencias en datos aparentemente desconexos y reconocer patrones significativos en medio del ruido informacional. Tras la exposición del caso, el Hospital Virgen del Rocío y subsecuentemente toda la red autonómica de salud implementaron protocolos de seguridad de la información mucho más robustos, autenticación de 2 factores, políticas de mesa limpia, entrenamientos obligatorios en seguridad digital y auditorías regulares de vulnerabilidades. Es irónico que un sistema haya sido fortalecido justamente por las técnicas que fueron utilizadas para exponerlo, comenta el actual director de TI del Servicio Andaluz de Salud. Incorporamos a nuestras políticas de seguridad lecciones aprendidas directamente de la metodología del denunciante anónimo, como el caso era conocido antes de entender completamente su extensión. En un giro particularmente significativo, el Sistema Unificado de Monitorización de Medicamentos de Alto Coste, SUMAC, incorporó principios desarrollados artesanalmente por Javier. La capacidad de identificar discrepancias entre entregas registradas y medicamentos efectivamente administrados, el núcleo del esquema original, se convirtió en una característica central del sistema nacional. Lo que Javier hizo con hojas Excel, observación manual y anotaciones codificadas, ahora hacemos con algoritmos sofisticados y aprendizaje automático, explica uno de los desarrolladores del SUMAC, que pidió no ser identificado. Pero el principio fundamental es el mismo, seguir el medicamento del inicio al fin de la cadena e identificar dónde la realidad diverge de los registros oficiales. Las víctimas y el legado humano del caso. Más allá de las transformaciones institucionales y tecnológicas, el caso Esculapio tuvo un profundo impacto humano que reverberó por años después de que los titulares iniciales hubieran desaparecido. Las historias de las 51 víctimas identificadas, incluyendo 27 niños, que murieron por falta de medicamentos desviados, se convirtieron en símbolos poderosos de la necesidad de vigilancia constante en los sistemas sanitarios. En una ceremonia emocionante realizada 2 años después de la operación, familiares de todas las víctimas fueron invitados para la inauguración de un memorial permanente en los jardines del Hospital Virgen del Rocío. El Jardín de las Estrellas, como fue llamado, presenta 51 luces solares incrustadas en un camino sinuoso, cada una representando una vida perdida por el esquema. Este memorial no es solo para recordar lo que perdimos, sino para iluminar el camino que elegimos seguir a partir de aquí, declaró el director general del hospital durante la ceremonia. Que estas luces nos recuerden constantemente el coste humano de la corrupción y la importancia de la integridad en todo lo que hacemos. Para muchas familias, la confirmación oficial de que sus seres queridos no habían muerto
simplemente a causa de la enfermedad, sino debido a un esquema criminal deliberado, trajo una mezcla de rabia renovada y un extraño tipo de alivio. Muchos habían cuestionado durante años por qué tratamientos supuestamente disponibles no llegaban a sus familiares. Durante todo el tratamiento de mi hija Marta, nos decían que el medicamento estaba agotado, que era un problema de distribución nacional, cuenta Patricia Gómez, que perdió a su hija de 10 años por leucemia. Después de la operación, descubrimos que el remedio estaba literalmente a 12 kilómetros de distancia, en una clínica privada, vendido por 5 veces su valor a pacientes particulares. La Asociación Lucía Sánchez, formada por familiares de las víctimas, se convirtió en una poderosa organización de defensa para la transparencia en la sanidad pública. Sus miembros participan activamente en comités de fiscalización, realizan verificaciones independientes en stocks de farmacias hospitalarias y promueven campañas de concienciación sobre derechos de los pacientes. Transformamos nuestro dolor en propósito, explica Antonio Ruiz, presidente de la asociación. Cada vez que garantizamos que un niño reciba su tratamiento completo, sentimos que estamos honrando la memoria de nuestros propios hijos. Además de las víctimas directas, el caso provocó un proceso de autorreflexión entre profesionales sanitarios que, aun sin participación directa en el esquema, habían normalizado ciertos aspectos de la escasez sistemática de medicamentos. Durante años aceptamos que medicamentos esenciales estarían regularmente agotados, que pacientes de la sanidad pública recibirían tratamientos incompletos, que ciertas terapias serían lujos reservados para pacientes privados, admitió una enfermera oncológica durante un simposio sobre ética médica. La operación Esculapio nos forzó a confrontar nuestra propia complicidad pasiva con un sistema profundamente injusto. Esta reevaluación provocó cambios significativos en la cultura institucional de hospitales por todo el país. Programas de ética médica fueron reformulados para enfatizar la responsabilidad activa de profesionales sanitarios en cuestionar irregularidades. Canales de denuncia fueron fortalecidos y nuevas protecciones fueron implementadas para denunciantes. Antes, la mentalidad era, no es mi problema, estoy apenas siguiendo órdenes, observa la doctora Carmen Navarro, profesora de ética médica en la Universidad de Sevilla. Ahora, hay un reconocimiento creciente de que todos los profesionales sanitarios tienen una responsabilidad colectiva por la integridad del sistema. Para Javier, el impacto más significativo permanece en el nivel más personal. Aunque su papel como catalizador de la operación continúa ampliamente desconocido, encuentra satisfacción en las pequeñas interacciones diarias con pacientes que se benefician directamente de las reformas implementadas. En un momento particularmente significativo, 5 años después de la muerte de Lucía, Javier atendió a una niña de 8 años con el mismo tipo de leucemia que había afectado a su hija. Al verificar el historial, vio que ella estaba recibiendo el mismo medicamento, dasatinib, que había sido negado a Lucía. La niña estaba respondiendo bien al tratamiento, con buen pronóstico de recuperación completa. ¿Cómo está el stock de este medicamento?, preguntó casualmente al farmacéutico hospitalario durante una visita a la farmacia central. Tenemos abastecimiento garantizado para los próximos 7 meses, respondió el farmacéutico, consultando el sistema SUMAC en su terminal. Y ya está programada la próxima entrega. Desde la implementación del nuevo sistema, nunca más nos quedamos sin este medicamento específico. Javier asintió silenciosamente, sintiendo una emoción que no conseguía nombrar. Algo entre tristeza por lo que podría haber sido y satisfacción por lo que ahora era posible. En aquel momento simple, en medio de la rutina hospitalaria común, estaba la esencia de todo por lo que había luchado. Un sistema que funcionaba como debería, salvando vidas que antes habrían sido sacrificadas por avaricia y corrupción. Tu trabajo aquí marca la diferencia, comentó el farmacéutico, interpretando erróneamente la expresión emocional del enfermero. Más de lo que imaginas. Gracias, respondió Javier simplemente. Es bueno saberlo. En primera línea, la experiencia personal de Javier Sánchez. Tras la narrativa de investigación, exposición y reforma institucional, existe una historia profundamente personal
de pérdida, trauma y transformación. Para Javier Sánchez, el viaje que culminó en la Operación Esculapio comenzó no como una cruzada por justicia sistémica, sino como una búsqueda desesperada de sentido en medio de la peor pesadilla de cualquier padre. Las semanas siguientes a la muerte de Lucía fueron un periodo de oscuridad casi total. Javier entró en baja médica, incapaz de regresar al hospital donde su hija había muerto, incapaz de enfrentar los mismos pasillos, las mismas máquinas, los mismos rostros. Ana, su esposa, reaccionó diferentemente. Incapaz de permanecer en el país donde la tragedia había ocurrido, aceptó un trabajo en Alemania y partió, dejando atrás no solo España, sino también su matrimonio de 14 años. «Perdimos a Lucía 2 veces», explicó Javier años después, en una rara confidencia a Laura. Primero por la enfermedad, después uno al otro, porque no sabíamos cómo compartir un dolor tan inmenso. Solo en el piso que aún guardaba los juguetes de Lucía, los dibujos coloridos en las paredes, la habitación intacta con sus colores favoritos, Javier enfrentó el vacío existencial que sigue a la pérdida de un hijo. Durante semanas, apenas conseguía levantarse de la cama. Amigos intentaban visitarlo, pero raramente atendía a la puerta. Parientes llamaban, pero las conversaciones eran breves y superficiales. Fue durante este periodo de aislamiento casi total que la semilla de la investigación comenzó a germinar. Entre los objetos que trajera del hospital tras la muerte de Lucía estaba una carpeta con todos sus registros médicos, prescripciones, resultados de pruebas, anotaciones del equipo médico. Una noche, incapaz de dormir y buscando alguna conexión con la hija perdida, Javier comenzó a revisar los documentos. «Algo no está bien», murmuró para sí mismo cuando percibió la discrepancia entre los medicamentos prescritos y los efectivamente administrados. La incongruencia inicialmente parecía apenas un fallo más en un sistema ya defectuoso, una indignidad más en una serie de indignidades. Pero para Javier se convirtió en un punto focal, algo concreto que podría investigar, entender, potencialmente incluso resolver. La investigación, que inicialmente comenzó como una distracción del dolor aplastante, gradualmente se convirtió en una razón para levantarse todas las mañanas. Cada nuevo descubrimiento, cada conexión establecida, cada evidencia documentada ofrecía un propósito en un mundo que había perdido todo sentido. No era sobre venganza, explicó en una anotación personal encontrada años después. Era sobre encontrar un camino a través de la oscuridad, sobre hacer algo, cualquier cosa, para que la vida y la muerte de Lu no fueran completamente en vano. Regresar al hospital después de 3 meses de ausencia fue una prueba emocional intensa. Cada pasillo traía recuerdos, cada pitido de monitor era un desencadenante. En los primeros días, Javier frecuentemente necesitaba esconderse en el baño para recuperar la compostura, pero gradualmente, la familiaridad del ambiente y de las rutinas ofreció una extraña forma de consuelo y, crucialmente, acceso a las informaciones que buscaba. El momento más difícil llegó cuando Javier necesitó trabajar en la misma planta donde Lucía había pasado sus últimos días. Designado temporalmente para cubrir a un colega en oncología pediátrica, se encontró cuidando de niños con la misma condición que su hija, administrando los mismos medicamentos que habían faltado para ella, conversando con padres que enfrentaban el mismo terror que él había enfrentado. Fue como revivir todo nuevamente, confió posteriormente. Pero también fue cuando entendí completamente lo que estaba en juego. No era apenas sobre Lucía, era sobre todos aquellos niños, todos aquellos padres. Era sobre romper un ciclo que sacrificaba a los más vulnerables en nombre del beneficio. Esta comprensión más amplia transformó su búsqueda personal de respuestas en algo mayor. La metodología se volvió más rigurosa, la documentación más sistemática, el objetivo más claro. No era apenas sobre entender lo que había sucedido con Lucía, sino sobre exponer un sistema que continuaba victimizando a otros niños. A lo largo de los 16 meses de investigación, Javier enfrentó momentos de duda profunda. Hubo noches en que cuestionaba si estaba apenas buscando una explicación compleja para aceptar una verdad simple y brutal, que su hija había muerto y nada que hiciera podría traerla de vuelta. Hubo momentos en que el miedo a ser descubierto
Casi lo hizo desistir. «Lo que estoy haciendo es locura», escribió en su diario tras una experiencia particularmente arriesgada, accediendo a archivos restringidos. «Si me pillan, puedo perder mi empleo, tal vez incluso enfrentar acusaciones criminales. ¿Y para qué? Lucía continuará muerta». Pero siempre regresaba a la misma conclusión. Aunque no pudiera alterar el pasado, podría potencialmente cambiar el futuro para otros niños, otras familias. Esta convicción lo sostenía en los momentos más difíciles. Un punto de inflexión emocional significativo ocurrió cuando Javier conoció a Pablo, el niño de 11 años con la misma condición que Lucía. La semejanza entre las situaciones, mismo diagnóstico, mismo medicamento agotado, mismos médicos responsables, creó una conexión inmediata. Para Javier, Pablo representaba una segunda oportunidad, no para salvar a su propia hija, sino para garantizar que otra familia no experimentara la misma pérdida devastadora. Cuando vi el rostro de aquel niño, el miedo en sus ojos, la esperanza frágil de los padres, algo cambió, escribió posteriormente. No era más una investigación abstracta, era sobre aquel niño específico, en aquel momento específico, necesitando un medicamento específico que yo sabía exactamente dónde estaba siendo desviado. La decisión de falsificar documentos para recuperar el medicamento para Pablo fue un punto de inflexión. Era la primera vez que Javier traspasaba la línea de observador a interventor directo, la primera vez que comprometía potencialmente su cobertura por un resultado inmediato. Fue también la primera vez que sintió algo más allá del dolor opresivo que lo había acompañado desde la muerte de Lucía, un destello de propósito, una sensación tenue de que sus acciones podían efectivamente cambiar resultados. El éxito de esa intervención, Pablo respondió bien al tratamiento y eventualmente entró en remisión, ofreció a Javier una validación poderosa. Si pude hacer esto por un niño, imagina lo que exponer todo el esquema podría hacer por cientos, reflexionó. Los meses finales de la investigación estuvieron marcados por una determinación casi obsesiva. Javier dormía apenas 4 o 5 horas por noche, dividiendo su tiempo entre turnos hospitalarios y compilación meticulosa del dossier. Su salud sufrió, perdió peso, desarrolló insomnio crónico y ocasionalmente experimentaba ataques de ansiedad. Pero la misión se había convertido en su ancla, su razón de existir en un mundo que había perdido su eje central cuando Lucía partió. La decisión de permanecer anónimo, incluso tras el éxito de la operación, fue tanto pragmática como profundamente personal. Javier temía represalias, claro, pero más que eso, entendía instintivamente que su propio viaje de duelo y recuperación necesitaba permanecer separado del espectáculo público en que la operación se había convertido. «No necesito que el mundo sepa mi nombre», escribió en una nota nunca compartida. «Necesito apenas saber que hice lo que pude con las herramientas que tenía». Que la vida de Lu, aunque trágicamente corta, catalizó un cambio que salvará otras vidas. Es el único tipo de inmortalidad que puedo ofrecerle ahora. En los años siguientes, mientras la operación se desarrollaba y las reformas institucionales tomaban forma, Javier gradualmente encontró un nuevo equilibrio. El duelo nunca desapareció completamente. Aún mantiene la habitación de Lucía intacta, aún celebra silenciosamente sus cumpleaños, aún habla con ella en los momentos más privados. Pero al lado del dolor, creció algo igualmente poderoso, un sentido de propósito renacido. Hay un tipo específico de curación que viene no de olvidar, sino de transformar, observó en una rara conversación sobre el tema con Laura años después de los eventos. Lucía no va a volver. Esa herida nunca cerrará completamente. Pero cada vez que veo el sistema funcionando como debería, cada vez que un niño recibe el tratamiento completo que mi hija no recibió, siento que de alguna forma ella está presente, que su breve tiempo aquí no fue en vano. Para Javier Sánchez, el enfermero del turno de noche cuyas acciones silenciosas transformaron un sistema entero, esta es quizás la mayor victoria. Haber encontrado, en las profundidades de la pérdida más devastadora, un camino para crear significado duradero que se extiende mucho más allá de su propio dolor personal.